No quiero dejar de agradecer esta ocasión a el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Fue un personaje del cual no voy a hacer una presentación porque si no me llevo la hora y media. Y tampoco vale la pena pasar hora y media echándole flores a Eliseo Guajardo. Esta ocasión, como cada semana hacemos, sobre todo en Jueves Santo, hace un rato escuchaba La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Un programa dedicado a tratar de comprender, compartir y explicarnos en una charla los fundamentos históricos de los personajes Jean Piaget y Henri Vallon, aunque debía haberlo dicho en orden inverso por fecha de nacimiento. Henri Vallon y Jean Piaget, ambos francófonos, aunque uno de Francia y el otro de Suiza. El uno militante comunista declarado del Partido Comunista Francés, el otro no. El uno prácticamente formado en una escuela normal, es decir, formadora de maestros de educación básica en ese entonces en Francia. El otro formado como biólogo y autoformado como epistemólogo y quizás con ciertas pincitas como psicólogo. El caso de Henri Vallon después se hace psicólogo. Creo que los dos han sido perfectamente desconocidos o mal conocidos, aunque uno, el segundo, más difundido que el primero, por razones históricas que convendrá en su momento analizar. Y después el impacto que tienen ellos, tanto en Julián de Ajuriaguerra, por ejemplo, para la formación de la neuropsicología del desarrollo, en palabras del propio Julián de Ajuriaguerra, y quizás, según mi opinión, los fundamentos de lo que sería para muchos la neuropsicología infantil y las visiones del neurodesarrollo a través del propio Vallon, René Sassot, Trantong, el propio Julián de Ajuriaguerra, varios, Miguel Krasovich en México y otros que se hicieron con Ajuriaguerra en América Latina, Carlos Mendívil Jarzo, por ejemplo, Artidoro Cáceres Velázquez, del ámbito de la neuropsicología. No hablo de los ámbitos de la educación como un hecho y de lo que llamaron algunos psicología del niño, psicología evolutiva, psicología genética o psicología cognoscitiva, que es un costalote donde han metido hasta el procesamiento humano de la información y luego se vuelven conceptos tan bárbaros que explican menos de lo que pretenden. Con esta idea tendremos la oportunidad de iniciar una charla sobre lo que ya comentábamos. Solamente voy a, con fines de ubicación historiográfica, que no histórica, Henri Vallon nace en 1879 en Francia, mismo año en que Wilhelm Wundt funda su primer laboratorio de psicología experimental, año en el cual Edwin Boring atribuye que nace la psicología como ciencia o como disciplina del conocimiento científico en virtud de que utiliza el método experimental, no el objeto de estudio, porque el objeto de estudio para Wundt era la conciencia. Eso lo tienen olvidado, aparte de su Volcker Psychology o Psicología de los Pueblos, también de Wilhelm Wundt, que para algunos es el primer trabajo orientado hacia la psicología social. Dejo ahí el asunto. Henri Vallon, sus primeros 25 años o su primer cuarto de vida, lo vive en el último periodo del siglo XIX. En 1896 nacen curiosamente en Bielorrusia Orsha Leves-Vygotsky, en Neuchâtel, Suiza, Jean Piaget, y en Suiza también Ferdinand de Saussure. Y no me acuerdo si Celestín Freinet, pero creo que también.
es un año crucial. Piaget, a diferencia de Vallon, sus primeros 25 años los vive en Suiza. Hablar de los primeros 25 años de Suiza no es lo mismo que hablar de los primeros 25 años de Francia, porque ya antes Napoleón había sido derrotado en Rusia, curiosamente por el Imperio Ruso. Y ahora Macron se erige en el paladín de los ejércitos para derrotar a Rusia. Allá él, si no conoce la historia y la soberbia, lo agobia. Pero se atraviesa la Primera Guerra Mundial y un país invadido fue Francia. El Tratado de Versalles deriva de ahí, curiosamente. La Segunda Guerra Mundial, que es prácticamente el segundo cuarto del siglo XX, también Francia fue invadida por Alemania después de la anexión de Austria y la invasión a Polonia. Es decir, Henri Vallon vive una situación militar sumamente compleja, mientras Jean Piaget vive una situación relativamente cómoda. Digo relativamente porque Suiza nada más recibió los dineros de todos lados y en sus bancos manejó las cuentas de uno y otro lado, incluyendo al Vaticano. Debo decir también, para terminar esta breve introducción, que Piaget no se dedica literalmente a la psicología, es biólogo de formación, epistemólogo por convicción, él mismo lo aclara en una entrevista que se llama Conversaciones con Piaget, que edita Bringuier, y a él le dice, psicólogo, no hombre, yo no soy psicólogo, soy epistemólogo. Si construía Doc un modelo psicológico para explicar cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a otro mayor conocimiento, es porque la psicología existente hasta mi época era pura basura, casi literal. No dijo basura, dijo no servía para esto. Y Vallon y Piaget, ya un amigo en común que tenemos tanto el doctor Guajardo como su servidor, incluyendo a René Santoveña Redondo, el profesor Manuel Francisco Aguilar García, muy conocedor de todo esto, nos señalaba claramente alguna vez que ambos perfectamente difundidos, perfectamente desconocidos. Pero él hizo un seminario de puros prólogos de los libros de 1925 en adelante, de Piaget y Vallon, y parece que se agarraban a prologazos, unos debates de buen talante. A veces no leemos los prólogos y a veces nos conformamos con los prólogos, pero ahí se muestra un debate en los prólogos y epílogos permanente entre Vallon y Piaget, que además Vallon se la pasó con arma en mano algunas horas combatiendo en el frente de la resistencia, militando en el Partido Comunista Francés. Piaget estuvo en la campechana. Como hubiera dicho Alexander Romanovich Luria en su autobiografía, para Jean Piaget y muchos psicólogos occidentales, la vida fue cómoda e investigaron lo que quisieron. Para nosotros, la guerra, las guerras y el triunfo del Partido Comunista nos impuso las realidades nuevas que nos determinaron los derroteros de nuestro trabajo psicológico. Ahí lo dejo, agradezco al doctor Guajardo y que empiece con el choro porque él es el que le sabe a esto, yo nada más No, escupo algunas ideas. Eliseo, adelante y gracias. no, pues muy buena introducción sobre el marco en el que se desarrollan pues esta psicología, ambas psicologías denominadas psicología genética, tanto la de Vallon como la de Piaget, en tanto que son psicologías que de alguna forma la de Piaget busca explicar la evolución, el desarrollo de la inteligencia, cómo se va construyendo, en tanto para explicar cómo se adquiere el conocimiento, tanto individual como históricamente, para hacer una solución epistemológica que había entrado en crisis de epistemología, sobre todo la filosofía como epistemología para la ciencia. Y entonces entran en esa explicación. De alguna forma, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico empezó a jugar el papel epistemológico para muchos científicos.
eso empezó a ser la epistemología, no la filosofía, porque no era filosofía el materialismo histórico y el dialéctico. Supuestamente era una ciencia en este caso, y estaba sirviendo ante la crisis de la filosofía de la ciencia, porque ya no lograba explicar el desarrollo de la ciencia. La ciencia propiamente, la ciencia prototipo de la época era la de Newton, la de la física clásica, la de la primera, segunda ley de Newton, y no sé si hay una tercera, pero si es una tercera, pues la tercera ley de Newton. Y la cuarta, sí, la Pero bueno, la cuarta está en proceso, ¿no? De alguna forma ese era el modelo científico muy estable, bastante potente, y aparece la física cuántica. Y la física cuántica pues hace algunos paradigmas diferentes de la explicación de la propia física, sobre todo en relación a cuando se introduce a la descomposición del átomo. El átomo, pues por su nombre dicho, no, es indivisible, no se puede dividir, es la parte más pequeña de la materia, pero resulta que se puede todavía dividir en partículas. Y entonces aquí, para explicar el movimiento del átomo en las partículas, entra la física cuántica en explicar el movimiento como ondulatorio o como partículas en movimiento. ¿Cuál sería la realidad de una u otra condición física? Pues las dos eran válidas. Entonces no podía ser que dos realidades físicas fueran válidas mutuamente cuando no eran lo mismo. Y bueno, la física cuántica tiene que explicar cuál es el punto de vista del físico. Desde un punto de vista es ondulatorio, desde otro punto de vista es un movimiento de partículas. Entonces, el observador juega un papel para conocer la realidad, y ya no es la realidad objetiva que se descubre o se deja descubrir por un observador. Y esto, entonces la objetividad de la física queda en entredicho. Eso es un paradigma muy fuerte que digamos, entra en crisis a finales del siglo XVIII. La otra es la geometría no euclidiana, que había sido por mucho tiempo la geometría, la única posible, la geometría, y cuando descubren una geometría que no es de líneas rectas, sino de líneas curvas, ya sea cóncavas o convexas, pues te dan más o menos 180 grados que contradicen a la geometría de todos los tiempos desde Euclides. Y entonces al haber otra geometría, la geometría que era la geometría es una de las tantas geometrías posibles. Eso hace una relatividad del conocimiento. Eso también entra en crisis. Entonces, más la lógica matemática también. Y la matemática resulta que tiene una lógica, y esa lógica explica mejor la lógica que la lógica de predicados de Aristóteles, que todavía prevalecía. Entonces, crisis en la lógica, crisis en la geometría, crisis en la física, pues la filosofía de la ciencia ya no tenía forma de explicar lo que estaba ocurriendo. Y entran los filósofos de la ciencia al empirismo pleno, es decir, la realidad que nos diga lo que es la ciencia, y ya no una explicación teórica, sino una explicación empírica. Entra el empirismo. Y con esto aparece el problema de la conciencia, que ese es un punto tanto epistemológico como psicológico, tanto va a explicar cómo conocemos a través de cómo tenemos conciencia del conocimiento, como a través de cómo se forma esa conciencia. Y lo que hacen por el empirismo, porque tenían que ser evidenciados con los métodos de la ciencia,
y no especular sobre la conciencia, dicen, bueno, nos damos cuenta por las sensaciones que se convierten en percepciones y luego podemos entender que se transforman en conciencia. O sea, cómo desde la sensación van a aparecer en la conciencia, en el pensamiento consciente. Pero entonces hay que inventariar todas las sensaciones. Y es cuando aparece lo que ahorita mencionabas del laboratorio de fisiología de Wundt, ¿verdad? En Leipzig, Alemania, para hacer las mediciones de las sensaciones de todo tipo, visuales, auditivas, táctiles, etcétera, pero descomponerlas en su más mínima expresión, como son las sensaciones, de tal suerte que esos estímulos son los que en una red de complejidad cada vez mayor pueden llegar a la conciencia. Era un poco lejos pensar que desde la sensación poder explicar la conciencia. Entonces se mantenía un dualismo entre la conciencia y, por decirlo, fisiológico, lo material, como si fuera lo ideal, la idea y la materialidad de la parte fisiológica. Entonces tenían que partir de lo fisiológico para que ese empirismo explicara pues el desarrollo de la conciencia. Eh, eh, Hubo después otra corriente que ese era el asociacionismo, de Leipzig, Alemania, porque era asociar todos los estímulos para que se constituyeran en imágenes o en percepciones auditivas y visuales. Ese asociacionismo falló y viene un estructuralismo, es decir, es que las cosas que percibimos no las percibimos sueltas, sino las percibimos ya integradas con una estructura. Y entonces esa estructura es lo que le da realidad a los objetos que percibimos. Y entra la Gestalt. La Gestalt tiene que estudiar las leyes de la percepción, en donde empieza a ver toda la condición de las estructuras perceptuales. Ese es otro punto, ¿verdad?, que pretende explicar y se arraiga en el perceptualismo, por decirlo así. Esto sigue manteniendo el dualismo entre el pensamiento y la realidad, en la fisiología y el razonamiento. Y sobre esta base, este problema de la conciencia, pues imagínense que vino a complicarlo más Freud, que no hablaba de la conciencia, sino del inconsciente. Pero del inconsciente para explicar de alguna forma las motivaciones más íntimas de las personas. Esto de alguna forma se vio influido por Nietzsche, porque era una filosofía del irracionalismo, que no todo se iba a explicar por la razón, sino había cosas fuera de la razón que eran realidad y que también teníamos que explicar. De alguna forma, Freud no había leído a Nietzsche, ni se estaba apoyando en él, ni lo estaba tomando de epistemología, y se aleja de Nietzsche para no verse influido involuntariamente en la construcción de su teoría. El caso es que desde otro punto de vista podríamos ver que hay convergencias anecdóticas de espacios físicos donde convergen, por ejemplo, el Hospital de Salpatier en Francia. Ahí converge, por ejemplo, Charcot, converge en algún momento Freud, luego va a converger también Vallon, ¿verdad?, en sus trabajos para, pues, muy iniciales que él tuvo que hacer. Y este ambiente se daba en un espacio donde comenzaba el centro del desarrollo de la psicología, más que en Alemania, con lo que decíamos del laboratorio, en París. En París, donde se empezó a ver mucha ebullición con relación a estos problemas
Y, y estábamos frente a un fenómeno que no era solo de método, diríamos de un método científico para estudiar la psicología, sino que el problema era cuál era el objeto de la psicología. Dicen, bueno, el objeto de la psicología es la conciencia. Ese es el objeto, que es como el elemento superior del ser humano más acabado que tenemos que explicar. Pero esa conciencia estaba en una condición dualista y ahí estaba un poco la condición del problema de la conciencia, en donde para algunos su origen era fisiológico y para otros su origen era, por decir, un tanto reflexivo, espiritual. Seguía el dualismo cartesiano en la psicología. Y unos tomaban un sendero, otros tomaban otro. Cuando se comienza a decir que la conciencia es un problema biológico y es un problema social al mismo tiempo, o sea que la unidad de la psicología, lo dice Balón en alguna de sus obras, es cómo explicar al individuo, cómo explicar al individuo, o sea, la singularidad, que ese es otro problema. El problema del individuo es un problema del siglo XX, de cómo aparece el individuo como explicación. Y es un problema de la psicología, el individuo. Pero Balón dice, el desarrollo del individuo se da entre el inconsciente biológico y el inconsciente social. El cruce de estos dos inconscientes genera el individuo, la persona, la personalidad. Y pues es muy audaz, porque entonces tiene que explicar cómo vas a combinar las dos realidades, lo social y lo biológico. Y cuando la psicología se apoya solo en lo social o solo en lo biológico, lo que estudias no es psicología. Alguna vez tú comentabas en alguna de tus sesiones de la comuna cómo algunas neuropsicologías no son psicologías, son neurologías, porque son nada más la explicación material y no están explicando lo psicológico. Y otras se convierten de alguna forma en pura sociología de la conducta y se hacen un dualismo en este caso. El problema es reconocer de entrada que el objeto de la psicología es un objeto biológico y social al mismo tiempo y que su producto es el individuo, ¿verdad? Entonces, esta doble condición, ¿cómo lo va a resolver Balón? Lo va a resolver con el materialismo dialéctico, que tiene que combinar esas dos, diríamos, dos realidades, lo social y lo biológico, eh, con con un enfoque del materialismo dialéctico y con un método que dice Balón es el de Claude Bernard, es el método experimental. O sea, la única forma de evidenciar estas dos realidades que se van dando en el desarrollo, en los orígenes, en el caso del niño, pues va a ser experimentalmente, trabajando con datos empíricos. Y ese es un gran avance que tiene Balón y todavía no aparece Piaget en escena, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta problemática la plantea Balón antes de que empiece a aparecer Piaget, antes. Y luego aparece Piaget, pero ahorita se ve cómo se inserta Piaget en esto. No porque sea un continuador, sino que desarrolla desde su realidad la psicología genética en otro aspecto. Como bien decías hace rato, como epistemólogo, porque ahí hay un problema de la epistemología. Ya no va a haber filosofía en la ciencia. Entonces, ¿cómo se va a guiar la ciencia sin filosofía de la ciencia? Con epistemología, pero una epistemología científica, no una epistemología filosófica. Y había que construir la epistemología científica, pero ese es el problema de Piaget. Y estamos hablando ahorita
el desarrollo del individuo como persona, como problema en la psicología. Dijera Jack el Destripador, vámonos por partes. Por lo menos la segunda mitad del siglo XIX y sobremanera el último cuarto del siglo XIX estuvo avasallado, como dijeras, por la física clásica, utilizando ese terminejo, la fisiología. Ya en 1862, Rusia tenía una escuela fisiológica muy poderosa, formada por Sechenov, Bekhterev, Ukhtomsky y posteriormente Pavlov. Una psiquiatría poderosa, la neurología no estaba aún plenamente diferenciada, eran prácticamente psiquiatras, aunque Freud era más neurólogo que psiquiatra, pero son avatares de la época y la educación. La práctica educativa, el hecho educativo llevó a la emergencia de las pedagogías, no de las didácticas. Eso lo tenemos bien claro. Didáctica y pedagogía no son lo mismo. Hasta 1900 no había, aunque se diga que la psicología nace con Wilhelm Wundt en 1879, no había escuelas que formaran psicólogos en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, los primeros personajes que se aproximaron a lo que hoy identificamos como el objeto de la disciplina psicología y de la psicología eran fisiólogos, educadores, filósofos, psiquiatras, por los problemas de salud mental obvios, esquizofrenia, depresión, etcétera, ¿sí? Epilepsia. Y lo que era los primeros esbozos de la neurología a partir de los trabajos que curiosamente son realizados por el presidente de la Sociedad Antropológica de París, Pierre-Paul Broca. Se decía más antropólogo que neurólogo. Después, Wernicke era psiquiatra en Alemania. Él, después de la Segunda Guerra Mundial, él queda del lado de la cortina de hierro, atrás. Entonces, ya no se volvió a él se le reduce nada más hasta el área de Wernicke, se le desconoce bastante. Pero lo que es la segunda mitad del siglo XIX, hay psiquiatría, una neurología incipiente, no hay una psicología en formación. Creo que la psicología en realidad encuentra su asiento como disciplina y como profesión en el primer cuarto del siglo XX. Aunque en 1890 están las publicaciones de Christian von Ehrenfels sobre el movimiento aparente y percepción de algunas ilusiones ópticas. Después aparecen Keller y Kafka, pero eso es hasta 1910. En 1910 aparece Watson, después Skinner. Pavlov está obteniendo el Premio Nobel de Medicina por Fisiología en 1904. Los primeros congresos panrusos de psiconeurología de toda la Rusia empiezan en el 23, una vez terminada la Revolución Rusa y prácticamente la Guerra Civil Interna. Y empieza una psicología con Vygotsky, Luria, Leontiev, entre otros, más Rubinstein, que se parece ser que esa separación entre psicología y filosofía plantea, por lo menos hasta el primer cuarto del siglo XX, 1924-25, que es cuando aparecen los primeros trabajos de Piaget y de Vallon y de Vygotsky, curiosamente, y parece ser que la psicología históricamente, incluyendo el psicoanálisis, que no es psicología, a partir de la interpretación de los sueños en 1900 y después en 1910 los estudios sobre la histeria con Breuer, ¿sí? Parece ser que la psicología no tiene idea de la noción de desarrollo, mucho menos la de Génesis. Génesis y desarrollo creo que son obra tanto de Piaget, Vygotsky lo reconoce
en el capítulo que le dedica a Piaget en su pensamiento y lenguaje, o pensamiento y habla, para ser más precisos, que Valón mismo le reconoce el de la trascendencia de la categoría de Génesis. A partir de ahí, Ajuriaguerra después tomará el de retrogénesis, a diferencia del de regresión que toman algunos en el envejecimiento o deterioro, dijera Valón. ¿Sí? Esa idea de Génesis, transformación, en la idea de desarrollo, cambio, no todo siempre es para mejor, puede ser para peor. La compensación en Vygotsky, compensación negativa y la compensación positiva, retomada de otro psicoanalista, Alfred Adler, curiosamente. Pero por lo menos hasta el primer cuarto del siglo XX, los tres concuerdan, Piaget, Valón y Vygotsky, que la trascendencia de la psicología no puede recuperar ni la personalidad ni el psiquismo sin las nociones de génesis y desarrollo. Y lo social entendido no como el entorno externo al individuo. En Pensamiento y Habla, por ejemplo, que es una buena discusión con el pensamiento y lenguaje de Vygotsky, y después los orígenes del pensamiento en el niño, de Valón en 2 tomos, es el eje de 3 categorías: personalidad, conciencia, que después Leontief se la apropia y quiere decir que él es el creador de la teoría de la actividad, aunque Rubinstein tiene una teoría de la actividad muy fuerte, ¿sí? Y naturalmente esa idea de génesis, esa idea de desarrollo o retrogénesis en el caso del deterioro recuperado por Ajuriaguerra o de Ajuriaguerra, plantean que la psicología naciente está atada al adulto. Se olvidó del niño, por eso Piaget dice, para hablar de lenguaje tengo que acudir hasta antes del lenguaje, al niño que no habla. Dijera Lilian Lursat y la gente del grupo de Valón, los bebés entre ellos, cómo se comunican, los bebés y las cosas, cómo interactúan, y ahí está también la existencia de lo social, no como un ente, y no como lo opuesto a lo individual, porque eso sería lo colectivo, y tanto lo individual como lo colectivo son expresiones de ese psiquismo social. Cierro mi boca, pero creo que esos elementos son cruciales a la hora del análisis, sobre todo en la idea de psicología genética o epistemología genética, porque luego quieren decir que los 3 son los padres de la psicología genética, y quién sabe qué es eso también. Bueno, el que introduce el concepto de génesis o psicología genética es Pierre Janet. Y el estadounidense, al que citan tanto Valón como Piaget, James Baldwin. Exacto, los dos. Ahora, habiendo el problema de la época, antes del siglo XX, del siglo XIX hacia atrás, el niño es un adulto chiquito. No se explica el niño como niño, sino como que nada más está más pequeño y como pues después va a crecer. Tan es así que hay Que por niños eso Piaget recupera a Rousseau. sí, El pero por eso hay Emilio, que niños. es el Emilio, no la Emilia. Ese es otro asunto de los feminismos, pero ahorita lo Sí, dejo ahí. pero es cuando en Inglaterra pues los niños van a las fábricas, son trabajadores, les exigen lo mismo, hasta puede que más, etcétera. Entonces, Sí. definitivamente, la infancia nace en el siglo XX como noción. Y para no explicar al niño como nada más un homúnculo, ¿verdad?, que está pequeño y que nomás crece, Se entran como entra, para Satanás, dijera Melanie. entra la idea del desarrollo. Aunque aquí hay una diferencia importante entre la comparación entre adulto y niño para hacer las comparaciones. Entran en psicología, comparar adulto-niño, comparar infancia animal, infancia humana, patología, la patología y la normalidad. O sea,
muchas dicotomías para poder en esas comparaciones poder dilucidar algunas realidades psicológicas. La diferencia de Piaget es que Piaget va a encontrar va a buscar el desarrollo más que el origen, como Génesis como origen, sino Génesis como desarrollo, en que o dice, como bueno, ambas. eh, como orígenes están los reflejos innatos, y de ahí van a salir los esquemas de asimilación y acomodación cuando no responden a las condiciones físicas y la realidad del bebé. Pero él tiene el modelo adulto que es el adulto con una lógica formal que opera. Pero ¿cómo se llega a ser adulto? Y empieza a revisar la construcción de la lógica hasta llegar al adulto. Y Balón va a decir, ¿cómo explicamos el adulto a partir del niño? No cómo explicamos el niño a partir del adulto. Y Balón dice, el niño es el padre del adulto. Hay que explicar al niño para ver cómo llega a ser adulto y no es que explicar al niño a partir del adulto. Entonces, eso es bien importante porque Piaget Balón se va a esforzar en cómo cada etapa del niño es una etapa propia, integral, que debe explicarse no por la parte teleológica hacia dónde va, sino qué es lo que está realizando en ese momento, cuál es su condición en cada etapa. Y eso es bien importante porque tiene que explicar esa condición del niño como tal. Entonces, desde ese punto de vista, va a tener que entrar lo social, no como un epifenómeno que ahí está, lo social es un espacio, ahí se desarrolla, sino cómo ese niño se va a desarrollar a partir del otro que ya es social. Es decir, cómo el niño que no puede ni poder, no puede comer ni se puede mover, pero hay alguien que lo da de comer y lo mueve y lo arrulla y hace todo por él. Esa es la parte social que construye el yo y el otro que habla Balón, que es bastante interesante y es un momento muy precioso de explicación de cómo a partir del otro está indiferenciado. El niño no diferencia entre el otro y él mismo. Hay un proceso de diferenciación entre el yo y el otro, y ahí es donde se empieza a construir ese yo, que es la parte del niño, pero no como a fuerza como un entendimiento, sino también como una parte emotiva, emocional y de reacciones emotivas y de construcción fisiológica desde las percepciones que se estudiaban en el laboratorio ya como simples percepciones en los adultos atómicas, como si fueran átomos, las percepciones, las sensaciones, y acá lo va a explicar en la interocepción, primeramente, que es pues cuando tiene hambre que le duele, cuando tiene sed, también que va a sentir esa sensación de sed, la interocepción, la propiocepción, que va a ser los movimientos clónicos y tónicos, y la parte, cómo surge la parte emocional y cómo esa emoción se va a diferenciar y va a ser la exigencia sobre el entorno que va construyendo el niño su parte emocional, pero su parte de diferenciación del otro. Y entonces es ahí donde entra eso social y eso individual, no como dos polos inexplicables simplemente por contraste, sino como, ahora sí, como dialéctica de construcción de ese yo a partir del otro. Es curioso porque tanto en Piaget como en Freud, el proceso es inverso. Van del narcisismo al yo, es decir, del yo al otro, a través de la socialización, que es un mal entendimiento de las ideas de Emil Durkheim. Pero hay otro punto que me parece, hoy los descubridores del hilo negro, primero le empezaron a llamar funciones ejecutivas, a lo que Luria y otros llamaban la autorregulación selectiva de la actividad.
Rubinstein, entre ellos. Y hay un conceptejo que ahora está de moda, embodied cognition, algo así como el conocimiento de lo real a través de tu propio cuerpo. Y tu cuerpo ya conoce esa realidad y tu yo empieza con el cuerpo. Hay una teoría del desarrollo de la personalidad, si mal no me acuerdo, que el yo empieza en el propio cuerpo, el propium. Ese propium, un latinismo clásico que lo manda hacia el cuerpo, que para Balón, por eso Balón, que tiene una concepción estadial, lo mismo que Piaget, esa es otra cuestión, la noción de estadio, porque no sé si Vygotsky, porque no tuvo tiempo de montar en su caballo, murió a los 37 años y medio en Moscú de tuberculosis, bastante joven, pero él habló de el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. No habló de estadios. Hasta después aparecen con algunos del grupo de Leontief, ¿sí? Esta idea de la noción de estadio y con Trantong, un baloniano que plantea la relevancia de la noción de estadio en su tesis doctoral, pero en Vygotsky no aparece la noción de estadio. En Balón, en Piaget, el primer estadio es el sensoriomotor, mientras que el balón lo manda a la impulsividad motriz pura, lo que Preyer denominó los movimientos impulsivos. Pese a que el bebé no se desplaza ni tiene autonomía con respecto al cuerpo y el espacio, se mueve. Y no todo movimiento es reflejo, o no Así todo es. movimiento es respondiente. Es lisa y llanamente expresión de descargas tónico-clónicas del proceso de la neuromaduración, valga el concepto que acabo de utilizar, ¿sí? O de la maduración neurológica, y parte de la propia actividad con la cual el niño mueve la sonaja, en el ejemplo clásico de Piaget, y se da cuenta que movió algo, y entonces es cuando empieza a tomar conciencia del cuerpo, el objeto y el espacio, pero en la propia acción, no fuera de ella. La importancia de la noción de acción, porque en terapia se ha olvidado, sobre todo en fisioterapia, en psicoterapia y en terapia neuropsicológica, ¿sí? Se habla de intervención, yo intervengo y yo lo hago, pero ¿qué hace el paciente? La noción de acción o actividad, que no se reduce a la actividad motriz, sino los espásticos estarían liquidados, o los Así es. cuadriplégicos. La noción de actividad, la noción de acción, la noción de la tarea que desde la psicología del pensamiento de Kuhl aparece. Y es decir, no son los cerebros de Piaget, Vygotsky o Balón los que están segregando ideas y conocimientos como el páncreas e insulina. Es el entorno el que les está dando los elementos por varios lados, la educación, la práctica de la educación, el desarrollo, pero la noción de génesis me interesa mucho porque Ricardo Vaquero dedica un artículo a la trascendencia de la noción de génesis en psicología. A Julia Guerra también, la génesis de ternura en el niño, por ejemplo, y su relación con el reflejo de Moro. Balón, o Piaget, las nociones de objeto, espacio, tiempo, causalidad, etcétera, derivadas de la acción. Esas categorías de acción, génesis y actividad creo que también son fundamentales por el hecho educativo. Y la otra, del niño al adulto, del otro al yo, el artículo se llama El papel del otro en la conciencia de yo, de Henri Balón, pero en Piaget no es así. Porque además Piaget dice, a mí no me interesa el niño. Si quieren saber del niño, pregúntenle a Balón. Él sí sabe del niño. Así Yo es. tengo un problema epistemológico. Sí. Es- eh, Piaget va a construir la psicología genética que necesita como un método experimental para la epistemología genética científica que está construyendo. O sea que él no encontraba una psicología suficientemente científica para poder construir la epistemología genética. Y la construye con el, bueno, más que la psicología de la inteligencia directamente. Y la psicología de la inteligencia era lo que había hecho Binet, Binet con los test psicológicos. Pues esa psicología no le servía como psicología de la inteligencia.
y entonces hace todo el proceso de psicología genética en el desarrollo de la inteligencia en el niño. Y esa es a su vez el método de su epistemología, porque es la psicogénesis de construcción del objeto de conocimiento, y luego la sociogénesis, que es la historia de la ciencia como construcción del conocimiento científico, sociogénesis, psicogénesis, y quien las vincula es la lógica del conocimiento. De cada uno de los objetos de conocimiento tienen una lógica de construcción, y esa lógica es común a la sociogénesis y a la psicogénesis. Y casi que es la prueba de que se trata de mecanismos comunes en ciencia y en el individuo, en el niño, lo que va a comprobar esa construcción como válidas en la epistemología. Ese es el caso de Piaget. Pero Vallon no lo utiliza de esa forma, porque Vallon va a hacer un proceso, pues su psicología genética, Vallon, es más hacia el origen, o sea, hacia el rasgo de génesis de origen, y Piaget más hacia génesis de desarrollo. Entonces, Piaget va a apostarle a que hay un continuo en el desarrollo de la inteligencia en el niño, un continuo, y ese continuo es lo que le justifica a él, qué es lo que antecede una etapa, qué hay antes de una etapa a otra etapa, y siempre habrá una etapa al principio, nunca se parte de cero. Eso es su explicación. Y en cambio, en el caso de Vallon, pues sí va hacia los orígenes, buscando siempre esa condición. Y a lo que te referías de la acción y la actividad, en Vallon es el acto. Por eso tiene una obra del acto al pensamiento. O sea, cómo ese acto, todos querían explicar desde la sensación al pensamiento y conciencia. Y lo que hace Vallon es el acto, diríamos el acto intencional, cómo ese acto se va a transformar en pensamiento. Y eso lo va a explicar a través de las etapas que explica Vallon, en donde una etapa predomina lo emocional, ¿verdad? Y que a veces es centrípeto y a veces es centrífugo, y en otro predomina lo intelectual, y hay como discontinuos, pero son discontinuos desde otro punto de vista, porque es alternante, son estadios alternados en donde predomina lo emocional, lo emocional, lo intelectual, en la construcción de la personalidad, pues del niño, en este caso, del adolescente, y a través de también cómo va construyendo ese pensamiento, primero del acto y la representación, cómo el acto y la representación se constituyen, y esa representación cómo se hace pensamiento, y ese pensamiento cómo es precategorial en un momento dado, y luego es categorial, y luego llega pues, al razonamiento, diríamos propiamente de la especie humana, pues del ser humano en este caso. Pero es curioso porque a la hora de las traducciones del pensamiento y lenguaje de Vygotsky, que las últimas traducciones han sido más precisas, pensamiento y habla, porque habla es un acto, el acto de habla, como parte de la acción comunicativa. Entonces, no es que sea un problema de traducción lingüística y semiótica, no es solamente el problema semiótico, es el problema histórico-cultural, porque cuando después Emilia Ferreiro le entra Oye, a la es que ahí, construcción de la lengua escrita, esto era impensable antes de la invención de la escritura y está condicionado entonces social e históricamente como un acto contextuado. Por eso se habla de una correlación histórico-cultural y no solamente biopsicosocial, como dijeran ahora muchos. es que ese acto que tú acabas de decir es muy importante. Implica que hay otro. Pues es un acto de habla que hay otro con quien hablas y no cómo hablas. Esa es la acción comunicativa. Porque incluso en el mismo Vygotsky, tú hablas con otro
y hasta luego se interioriza y hablas tú solo contigo mismo, pero no empiezas a hablar contigo mismo y luego con el otro. Es a la inversa. Se interioriza hablando con el otro. Y entonces ese acto implica al otro como el acto de balón implica al otro, ¿verdad? En ese sentido. pero no en Y Piaget. no, en Piaget es la socialización viene hasta que ya es adolescente, tiene lógica formal y entonces ya puede dialogar con el otro mientras estuvo solito, primero como autista, luego como egocéntrico y así se fue, después se socializó, ¿verdad? Está a la inversa en este caso y bueno, pero no le importa mucho a eso Piaget porque está construyendo su modelo, su método, mientras que el caso de Balón y seguramente Vygotsky, aquí, pues Vygotsky habla como de dos etapas nada más, el niño y el adulto, ¿verdad? Como que sí los contrasta, porque si no, ¿de dónde saca la parte cultural si no es el adulto de su entorno, ¿verdad? Pero Y además eso es, es curioso porque al término de la Segunda Guerra Mundial, el físico Paul Angevin, de las ajá, bandas que se codeaba con los físicos cuánticos del talante de Niels Bohr, exacto, con Albert Einstein, que no lo mencionaste, y su teoría de la sí, relatividad, pero fuera de ello, es curioso porque les encargan desarrollar el modelo de la educación para Francia, al físico Paul Angevin y al psicólogo Henri Ballon. ¿Y de Henry dónde Balón, sacarían ese interés por el niño y la educación si no es de esa clase de estudios que vienen desde los orígenes del carácter en el niño, los orígenes del pensamiento en el niño? Los títulos de los libros son claros, del acto al pensamiento, etcétera, ¿sí? Esa idea de génesis, esa idea de desarrollo, pero ese interés en el niño y en la educación es crucial, pero eso está condicionado por la posguerra ya en el caso de Balón y Langevin. En el caso de Piaget es más de motu propio, porque a él lo inventa la UNESCO, mientras que a Vygotsky le es impuesto por las condiciones de la formación del hombre nuevo, el hombre soviético que marca una directriz, además del hombre soviético, fundado en los principios del marxismo, el materialismo dialéctico y el hombre nuevo. Es decir, para Vygotsky le es impuesto política, histórica y culturalmente con las dos guerras y el triunfo del PQS en 1917, con Lenin al frente y después Stalin. A Balón le toca combatir en el día con arma en mano contra los nazis en la resistencia francesa. así es. Al triunfo, pues no murió y en las noches investigaba en el laboratorio que estaba por debajo, según las anécdotas, frente al cuartel de la Ahora, CSS en París. al hotel, sí, Entonces, donde estaban en contraesquina del es hotel. que Piaget está en la Dolce Vita. Bueno, de ahí también tiene su acto solidario. Cuando andaban en la resistencia francesa, todos los psicólogos de la Universidad de París, de la Sorbona, y él viajaba de Ginebra a París a dar las clases que no daban los demás y se regresaba. Por Era muchas lo que gracias. hacía, pero oye, pero iba a donde había una guerra, o sea, quieras que no, había un compromiso de alguna forma en este caso, ¿no? Pero era voluntario. Mientras que a Balón le tocaron lo mismo que a Vygotsky. Bueno, Vygotsky muere Sí, antes de la segunda y en la sí, primera estaba muy chaval. sí. Lo que tiene Vygotsky es que el materialismo dialéctico que le quieren imponer es el staliniano, ni siquiera es el de Lenin, el de Stalin. Dices, pues, ¿cómo iba a aceptar ese materialismo de caricatura, no? En Obviamente que efecto, no, y por eso lo iban a pues lo censurar. censuraron, lo censuraron. Y a Balón le censuran el plan Langeva Balón. El mismo Sassó dice, y es un proyecto político y fue censurado políticamente. En esa Así son. es. Sí, Pero es donde bueno, dicen que lo educativo es político. Sí, pues no puede ser de otra forma. Es político. Eh, que no es lo mismo que partidista, ¿verdad? Pero es no, político. claro, pero bajo esas circunstancias,
pensaría yo que esas nociones de acto, acción, actividad, génesis, desarrollo, personalidad y el condicionamiento histórico-cultural son los determinantes en esa primera época que, como hubiera dicho Vygotsky, en el significado histórico, en otra traducción el sentido histórico y significado y sentido no son lo mismo, pero en la traducción de Fernando González Rey, ya fallecido, es el sentido histórico de la crisis, de la psicología. Hasta el primer cuarto del siglo XX, la psicología no tomaba en cuenta esto. Y esto le ha dado pie y apoyo a lo que sería una psicología con una aproximación genética, histórica, evolutiva, de desarrollo y centrada en la acción. Y eso creo que a mucha de la neuropsicología se le escapó, menos en un trabajo que publica Luria, Lenguaje y Desarrollo Intelectual en el Niño, con Judovich, sobre el desarrollo del lenguaje en dos gemelos y el retardo del lenguaje por gemelaridad monocigótica, que después René Sasso trabajará en los gemelos, la pareja y la persona, y cita ese trabajo de Luria. Y lo que sería el propio trabajo centrado en lo que es el desarrollo de la personalidad pacifista, porque entra en crisis de entreguerras después el existencialismo, y pues Balón tiene un accidente y muere en el 62. Es decir, ya tampoco, muere viejo de 83 años, digo, no Sí, murió un chamaco. sí, Piaget muere de claro, 84 en el 80. El que muere hecho todo un chaval es Vygotsky, Vygotsky. de 37 y medio. Y en el 34, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero parece ser que estos contextos condicionan el desarrollo de esas categorías y de esta aproximación que, como dijera Vygotsky, esa piedra, la que siempre despreciaron, era la fundamental. Esa Así es. piedra de Piaget, Balón, Vygotsky, sigue siendo la fundamental según mi opinión. No sé tú. Pues sí, porque lo que se buscaba con la psicología genética de Balón, a diferencia de Piaget, que buscaba fundamentar la epistemología, y que también es muy importante lo que hace porque pues está compitiendo con el materialismo dialéctico, no nada más contra la filosofía, pero bueno, lo que hace Balón es, desde ese punto de vista, es, diríamos, esa construcción de del desarrollo, um, pues darle fundamento a la psicología como algo que está compuesto digamos, de dos entidades que se están imbrincadas y que no, y con tantito que le muevas, deja de ser psicología lo que haces, si no tienes en cuenta las dos realidades, lo biológico y lo social. Y bueno, el desarrollo mismo del individuo en este caso, ¿verdad? Con la Y de explicación del génesis y individuo. desarrollo, sin ellas tu Pues psicología sí, está liquidada. así es. Y bueno, en esa parte, pues sí es fundamental la aportación de balón. Dice, uno se quiere explicar por qué no hay balón en las facultades y por qué no, de la primera revisión, segunda revisión, ¿verdad? Que hizo de su teoría, eh, uno dice, pues es porque a lo mejor esa psicología, que sí es psicología, no es la que se está queriendo desarrollar en este momento. O sea, no Es nada que el más es pragmatismo por nos pega voluntades por todos lados. individuales, sino que pues es incómoda esa psicología, por decir, sobre estos asuntos, definitivamente. Una vez que hemos hecho este vuelo de pájaro, porque ya llevamos una hora, Sí, qué rápido se va el time. sí, No sé si quisieras ir cerrando estas ideas, porque tampoco es obra de la buena voluntad de Piaget, Balón, Vygotsky, etcétera,
sino es un conjunto de condiciones históricas, de una psicología de nacimiento, ¿cierto? Para esa época, el primer cuarto del siglo XX, porque lo que ya es Balón y Piaget es prácticamente el segundo y tercer cuarto del siglo. Tengamos claro que Balón muere en el 62 y Piaget hasta el 80. Y hasta el ellos sí se 80. conocieron claramente. Mientras que Piaget conoce lo planteado por Vygotsky 20 años después de muerto Piaget en la obra que editan Brunner y Kohl, pero fuera de ello no hay ese vínculo más que citas de intérpretes, traductores y correctores políticos de buena corrección política del Al-Surs. Pero fuera de ello, ¿qué podemos extraer de esto? Porque parece ser que las condiciones históricas de ahora han hecho que eso quede enterrado, aunque no divulgado Piaget, pero sí poco comprendido, y Balón poco comprendido y poco divulgado. Sí, pues para empezar, toda la parte, diríamos, afectivo-emocional que es posible explicar desde la teoría de Balón en la construcción del desarrollo del niño, eso me parece bien importante que pues, sea rescatado, ¿no? Que es el desarrollo de toda la parte, diríamos, del mismo desarrollo corporal, físico del niño para la parte emocional. Porque si no, lo emocional viene a quedar como no más encajado por una parte. Por otro lado, el Piaget que conocemos de las etapas es el Piaget de la primera época. El de la segunda época es el de la equilibración de las estructuras cognitivas, en donde juega un papel importante no nada más lo que el niño logra resolver, sino lo que nada más se aproxima y no resuelve, pero que esos errores forman parte del desarrollo y no nada más son anécdotas sobre los que pasa para llegar a los aciertos y a la construcción, sino eh, la parte dialéctica entre el acierto y el error y las diferentes aproximaciones del error. Esa parte me parece que es fundamental y esa teoría de la equilibración, que no es una equilibración homeostática, estable, sino es una equilibración dinámica de crecimiento, digamos, de una amplitud y desarrollo. Esto es bien importante que se pueda establecer, porque desde ese punto de vista está también toda la condición diríamos, del aprendizaje autónomo que se tiene y espontáneo, que también juega un papel importante, no nada más la parte intencional y didáctica. Y finalmente, todo el conocimiento del desarrollo de la cultura, de la civilización, pues qué papel está jugando en el desarrollo de la civilización, en este caso, como parte del reconocimiento de la historia de la ciencia, que también al final logra hacer Piaget en su última revisión, que es Psicogénesis, Historia de la Ciencia. Esa parte no se ve y yo creo que también debe de jugar un papel. Y bueno, pues toda la obra de Vygotsky, pues que viene los 5 tomos y yo no sé si sigan saliendo cosas, pero no No, sé, 6. 6 tomos, perdón. Me quedé en el 5 por lo de la teoría de la Datos de defectología. defectología. Pero eso no lo hemos podido incorporar bien. O sea, nada más 2, 3 obras y, y todo lo demás no se ha podido incorporar. Y es fundamental que se incorpore. Hacer una conjugación de los 3 autores, pues es todo un reto muy grande, verdaderamente. Tengo la impresión, subrayando lo que señalas, que Piaget y Vygotsky, por la recuperación que hicieron en Gringolandia y en Europa Sí, de Vygotsky, es más conocido, aunque mal conocido, fuera del Axe-Urs. eso sí, eso Dos, sí. tanto Balón como Vygotsky coinciden
en el relevante papel del otro para la formación de la conciencia. La famosa idea de la zona de desarrollo próximo que tanto vuelo se le dio es la expresión más esquemática del papel del otro. En Mario Carretero da en el modelo de expertos y novatos. Y en la rehabilitación neuropsicológica, psicoterapéutica o la que gustes, el papel del otro es fundamental para la cesión de la responsabilidad ante la tarea. Tarea, acción, actividad son fundamentales. Y la idea de génesis y retrogénesis que recupera a Curiaguerra, porque efectivamente la compensación no es más que un proceso de la reestructuración de los procesos retrogenésicos. Valga el modelito en neuropsicología, en el caso de Julián de Juriaguerra. Lo que sí puedo señalar después de toda esta dinámica es que hemos podido ahorita hacer una visión abuelo de pájaro del conjunto de condiciones históricas de la fisiología, la psicología, la educación, entre guerras y demás, que condicionan esta obra, no es solamente de su ronco pecho. Sí, Ya el que más aportó de su ronco pecho fue Piaget, pero porque estaba en un lugar más neutro, valga la expresión, sí, porque privilegiado en cierta Suiza no era forma. precisamente muy neutra, Sí, pero tenía sus ganancias. Fuera de ello, creo que con este panorama podemos después recuperar para un segundo nivel de análisis en lo que es la neuropsicología del desarrollo, y que según mi opinión debiera ser neuropsicología genética. Pero ahí lo dejo. es que, mira, la pretensión de Balón con la psicología genética era que fuera una psicología general de la explicación de la Lo mismo que psicología. Vygotsky. Sí, entonces lo que tú estás diciendo se va acercando a esa pretensión, definitivamente. Bueno, no quiero dejar de agradecer a Yadira Jaime Baena, Ah, muy manda bien. saludos a los dos, Pedro Cruz, Iván OM, Atenea, Ana Lilia Carnalla, Pedro Cruz, Pilar Choreño, Janet Robi, Lidu López, Abril Osorio, Agustín Guerrero en Puebla, Yadira Jaime, Diógenes creo que está en República Dominicana, Erika Pérez, Alejandro Rivera y Jordi Peña Casanova en Barcelona. Muy bien. No, era la forma de a Jordi también y agradecer. No quiero dejar de reiterar la invitación a suscribirse y invitar a suscribirse a nuestro canal sin fines de lucro, la Comuna de la Palabra. Y dentro de 8 días tendremos un monólogo dedicado a un par de haces. Uno se llama Akira Ah, Kurosawa, sí. un genio del cine, y el otro se llama Werner Herzog, otro genio Ah, del cine y de los documentales insólitos, como El País del Silencio y la Oscuridad, como El Futuro Discapacitado, como Fata Morgana, Fitzcarraldo y otras ya más conocidas de él, Aguirre, la ira de Dios, y los enanos también comenzaron desde pequeños, qué sé yo. Tendremos un monólogo dedicado a ese par de haces y su obra, uno ya fallecido, el otro todavía vivo, Herzog, que tiene una novela súper encantadora dedicada al único soldado japonés que nunca se rindió y hasta sí. 1973 creía, nunca se enteró que había terminado la Segunda Guerra Mundial y que Japón se había rendido y que el emperador había dicho que no era Dios. Nunca supo nada de eso y se mantuvo firme con la orden que le dieron, defiendes esta isla, y así se mantuvo, muy cerca de Filipinas. Ya nos entretendremos con ellos recomendando la lectura de casi una autobiografía dedicada con una entrevista a Akira Kurosawa, casi
un modo de autobiografía. Y dentro de 8 días dedicaremos a estas dos, después dedicaremos a una sola película, 1900 de Bertolucci, que es parte de la historia de, de las confrontaciones entre la Primera, Segunda Guerra Mundial y posteriormente en Italia, y luego un análisis psicológico de algunas óperas, Lucia de Lammermoor, Tristán e Isolde, Porgy and Bess, porque luego también me da por entrar a la ópera. Ya ven que uno está medio loco y ya jubilado, Sí. pues hace uno lo que quiere, dijera Nietzsche. No, está bien. Vaya, Muchas muchas gracias, gracias. Saludos a hasta la todos. próxima y qué gusto, saludos a todos los que estuvieron con nosotros. Esperemos haya sido atractivo y solo reitero una conclusión de este monólogo, de este diálogo, perdón. Es fundamental, sobre todo por el ámbito en el que estamos, la neuropsicología, que no obviemos las nociones de génesis, desarrollo, personalidad, acción, el acto de habla, la acción comunicativa, porque de otra manera no hay rehabilitación en neuropsicología. No lo olvidemos. Hasta Muy la bien. próxima y gracias. Hasta luego.